Hola, hola, ¿cómo andamos? Dios te bendiga. Deseo que en esta fría mañana estés muy feliz aprendiendo nuevamente aquí en la palabra de Dios. Toma tu Biblia y vamos a estudiar juntos. Vamos ahora a estar aprendiendo del capítulo 13 de Mateo. Pero si tú estás trabajando, vas en carretera, pues no tienes la Biblia en mano. Deseo que puedas escuchar este audio y cuando tengas la oportunidad que puedas revisar los textos bíblicos. Siempre es bien importante revisar que lo que oímos, ya sea una predicación, ya sea lectura de la palabra, que esté apegada a la escritura bíblica. Eso es muy, muy importante, no confiarnos porque acordemos que hay muchos lobos rapaces con piel de oveja. Y en este canal el único interés es pues no predicarte porque no tenemos la preparación de predicar, pero sí tenemos el mandato de la gran comisión de lo que hemos aprendido del Señor, llevárselo a otros, ¿verdad? Y el único propósito de llevarte la palabra de Dios en cada audio es que le conozcas y que le recibas como tu Salvador personal, que te arrepientas de tu vida sin Él y le aceptes en tu corazón y empieces a vivir con Él. Ese es el propósito de este canal, ¿verdad? Que conozcas al Señor, que más personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo, su obra salvadora y empiecen a caminar con Él. Y aquellos que ya le conocen, que retomen el camino de la consagración, de la santidad. Ese es el propósito, porque yo pertenezco a una iglesia que fue fundada por una persona que creyó en la vida en santidad y se consagró a vivir para el Señor. Y esa es la exhortación. Sabemos que es difícil en un mundo lleno de pecado consagrarse, pero para eso está la palabra de Dios. Esa es la que nos ayuda y claro, la guía del Espíritu Santo. Empecemos la lectura. Aquel día, dice capítulo 13 de Mateo, versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Imagínense la voz de Jesús desde la barca, hablar cuando no había micrófonos, ¿verdad? Hablar fuerte, que toda la multitud en la playa escuchara. Y aquí es donde les habla de la parábola del sembrador. Y les dijo, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase significa el que oye, entienda y atienda, ¿verdad? Entonces, sigo leyendo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, porque sus corazones estaban endurecidos como hoy día. Escuchan la palabra pero no la entienden, porque no abren su corazón a la palabra de Dios. Igual era en esos tiempos. Continúo leyendo en el versículo 14 y dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Te parece conocido? 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente. Con los oídos, perdón. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos
para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eso decía la profecía de Isaías en el capítulo 6, 9 y 10. Pueden ir ahí y comprobarlo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Exactamente. ¿Cuántos de los profetas, esos grandes hombres de Dios, hubiesen deseado ver a Dios cara a cara? ¿Verdad? En cambio, ese pueblo de Israel estaba viendo a Dios hecho hombre cara a cara y lo despreciaron, ¿verdad? Como dice en el capítulo 1 de Juan al inicio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Continúa en el versículo 18. Dice, aquí Jesús les explica la parábola, pero en la intimidad a sus discípulos, ya no a la multitud. Y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y eso es también para nosotros. El Señor lo dejó escrito para que nosotros entendiéramos esta parábola. Dice ahora, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de esta vida, o sea, de este siglo, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da frutos. Mas el que ha sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, es decir, la vive, se consagra, es el que realmente es salvo, el que oye la palabra y la recibe para salvación. Aquí en el versículo 23 está la salvación. Aquí, en muchos pasajes de la escritura del Señor, pero aquí en este pasaje está el que recibe la palabra y la internaliza, la toma y la vive. Ese es el que es salvo. A los demás les emocionó un ratito y se fue, ¿verdad? No dio fruto. Voy a repetir el 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué dice el Señor a 100, a 60 y a 30 por uno? Porque no todos avanzamos ni crecemos espiritualmente al mismo ritmo. Algunos Dios les da dones y talentos, a todos nos da dones y talentos diferentes. Algunos tienen una gran capacidad de percibir y discernir la palabra, otros lo hacen con muy lenta capacidad, otros más rápido que otros, y todo viene a redundar en cuán apegado estés a la oración, a leer su palabra con constancia todos los días. Esa va a ser la medida de tu crecimiento, pero todos están creciendo, unos al 30, otros al 60 y otros al 100%, pero nadie va atrás. Esa es la semilla que cayó en buena tierra. Aquel que escuchó la palabra de Dios, porque así dice la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por la fe es que somos salvos, por gracia de nuestro Señor. Entonces, el Señor pone en ti a alguien que te hable de la palabra. Él pone a alguien delante de ti, como en este caso un audio, o una persona que te hable de la palabra, o un folleto. Él pone los medios, Él pone la palabra. ¿De qué forma? Él sabrá cómo, pero Él pone la palabra frente a ti. Pero Él también pone la fe en todos, pero no todos la reciben. Solo aquellos, como dice aquí, cuando la palabra es recibida en un corazón sensible y dispuesto. Ahí es cuando la palabra cae en buena tierra. Y ahí es cuando aceptas al Señor como tu Salvador.
Y ahí es la salvación inicial. El Señor viene a morar en ti y te sella con su Santo Espíritu. A partir de ahí empiezas a producir. A partir de ahí, si no hay ese nuevo nacimiento del Espíritu, no vas a producir. Es como los otros ejemplos que da el Señor. La semilla que cayó en espinos, entre cardos, entre piedregales. Así. Pero la que cae en buena tierra es la que da fruto. ¿Qué produce? Un nuevo ser. Un ser ya no viviendo en los deleites de la carne, sino viviendo en la misma carne, pero guiada por el Espíritu Santo, por la santa palabra de Dios. Y por eso es que el que recibe al Señor, su vida se transforma. Ya no puede ser el que era antes, porque hubo un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y continúo aquí en el 24, ya te expliqué el 23, el 24. Aquí el Señor les está dando otra parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Y les dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, claro, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues es que tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Otro día te voy a hacer un audio especial del trigo y la cizaña para continuar con la lectura. En el 31 dice, repito, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, aquí viene la explicación, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo en ese tiempo, ahora todo aquel que es nacido de nuevo y lleva la palabra a otro. El campo es el mundo, a ti que hoy te estoy hablando a través de este audio, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. O sea, cuando el Señor venga por su cosecha, ¿verdad? Ese es el fin del siglo, el fin de este sistema. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, así será. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, o sea, maldad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que no quieres estar ahí, ¿verdad? Hoy es hora de que aceptes al Señor como tu Salvador.
Continuó. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuevamente nos dice, pongamos atención. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es otra parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Ojo, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, déjenme, le doy vuelta, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿ven cuántas parábolas hay en el capítulo 13? Son muchas, otro día las explicaré una por una. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, recuerden que en el capítulo 12 Jesús dice que se van, dice, porque van a ir a la tierra de los discípulos, de donde los había llamado. Ahora van de regreso para predicar en sus terrenos, de donde eran todos ellos, ¿verdad? Me regreso a leer el 54. Y venido a su tierra, la tierra de los discípulos, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, ¿no es este el hijo de María y José, por decir así? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, son mundanas como nosotros, decían ellos, ¿verdad? No, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y hace milagros? Decía la gente incrédula. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Decían. Sigo leyendo y dice, y se escandalizaban de ello. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y es cierto. Por eso de ahí viene el dicho de no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. Y así pasa hoy día. Cuando recién te conviertes, cuando recién decides dejar el mundo de maldad y caminar con Jesús, los primeros que te critican son tu familia y tus amigos. Pero eso no debe importarte, porque te voy a decir una cosa. Yo creo en la bendita palabra de Dios y todo lo que dice ahí se ha cumplido. En lejanas tierras y actualmente, en lejanos tiempos y en estos tiempos. Entonces, yo creo en esa bendita palabra y creo que todo eso se va a cumplir. Y la bendita palabra de Dios dice que abogado tenemos en el cielo, que el día que nosotros lleguemos a la presencia de Dios, ya sea porque hayamos muerto o porque el Señor vino y nos llevó con Él, pues como dice la parábola, ¿verdad? Que la cizaña será echado al fuego, pero el trigo será guardado en el granero. Es decir, que los malos tendrán su justo juicio por su maldad, pero aquellos que le recibieron serán llevados al reino celestial. Eso es lo que nos enseña la parábola de la cizaña y el trigo, o el trigo y la cizaña. Y yo eso es lo que te quiero exhortar hoy, a que no te preocupes por el qué dirán. De todos modos, siempre dicen algo de uno. Siempre. Cuando a tus espaldas siempre alguien va a decir algo. Siempre. Entonces, ¿qué razón tiene? Dice la palabra de Dios, ganar el mundo y perder el reino de los cielos. Ganar el mundo y perder nuestra alma. No hay ningún mérito ahí. No hay ninguna ganancia. Porque te decía, cuando estemos allá frente al Señor para el juicio, dice que ahí tendremos un abogado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo,
que Él va a decir, Padre, este es mi hijo, porque creyó en mí, me recibió como su Salvador. Este es tu hijo, porque creyó en mi obra en la cruz. Yo ya pagué por él en la cruz, dirá Jesús. Yo ya pagué en la cruz por él. Pasa y gózate en tu Señor, y tendrás el pase al reino celestial, porque ahí estará Jesús para testificar que tú le testificaste aquí en la tierra, sin importarte el mundo ni el qué dirán, sino solo habiéndolo aceptado como tu Salvador y dando testimonio de lo que cómo Él fue transformando tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Te invito a que le recibas hoy. No dejes pasar más. Quizá hoy sea tu último día. Y cuando llegues allá no vas a tener abogado, sino alguien como un fiscal que te enviará al lago de fuego. Entonces tú decides si quieres tener allá un fiscal que te enjuicie o un abogado que te diga, pasa, Padre, este es tu hijo. Deseo que hayas recibido esta palabra y que hayas sobre todo recibido al Señor en tu corazón. Que tengas un bendecido día.